Muy bien, pues vamos a continuar nuestra serie verso a verso. En Hechos, estamos en Hechos, ha sido una gran bendición, ¿verdad que sí? Bien, pues quiero que adivinen un personaje. Adivina este personaje del que te voy a hablar. Este fue un líder prominente de la historia que salió en la revista Time en 1938. Las declaraciones que este líder hacía eran las siguientes. Pon atención a ver si puedes adivinar de quién estoy hablando. Él dijo: como cristiano no puedo evitar que me engañen, pero tengo el deber de ser un luchador por la verdad y la justicia. También dijo: creo que mi conducta está de acuerdo con la voluntad del Creador Todopoderoso. También dijo: quiero pedir la bendición de Dios sobre nuestro trabajo porque estoy convencido que debemos vivir de acuerdo con su voluntad. Los líderes mundiales de ese tiempo todos decían que era un factor para la paz, que no buscaba la guerra sino la amistad. Inclusive la iglesia anglicana dijo de él: es moral, ético y defiende claramente la religión. ¿Sabes de quién estamos hablando? Hitler. ¡Wow! Sí, así de fáciles somos para que nos engañen. Pues en la continuación de nuestro estudio verso a verso el día de hoy, en Hechos, vamos a ver la historia de un falso maestro, un mago, un brujo de hecho, que al ver el mover de Dios poderoso en la iglesia, él quiso aprovecharse de eso y engañar a la gente fingiendo lo que no era. Le fue muy mal. Pero eso lo vemos todavía en nuestros días, personas que están engañando a los demás en el nombre de Dios. Es un tema muy interesante que nos lleva a la palabra de Dios verso a verso. Apunta en tus notas el título de esta enseñanza: charlatanes de la fe. Apúntalo en tus notas: charlatanes de la fe. Y vamos a estar estudiando verso a verso Hechos 8 del 1 al 25. Hechos 8 del 1 al 25. Nuestra frase favorita es: abran sus Biblias y vamos a leer primero el versículo 1 al 5, por favor. Ahí en tu Biblia, Hechos 8, 1 al 5. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Estamos continuando la historia de Esteban. ¿Recuerdas hace 2 semanas que vimos a Esteban que fue asesinado? Y obviamente estaba ahí un personaje llamado Saulo, que después se arrepintió de eso, se entregó a Cristo y llegó a ser el apóstol Pablo. Él dirigía todo esto. Pero aquí está hablando que hubo una persecución que obligó a que fueran esparcidos por Judea y Samaria. Si recuerdas, hablábamos que en Hechos 1:8, que es el capítulo que resume todo Hechos, hablaba el Señor Jesucristo la indicación y les dijo: quiero que sean testigos ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Esa era la indicación. Pero los cristianos de Jerusalén se querían quedar en Jerusalén, no querían ir ni a Judea ni a Samaria hasta el último de la tierra. Entonces el Señor, ¿qué crees que hizo? Permitió persecución para que salieran. Y aquí claramente vemos que iban por ¿dónde? Judea y Samaria, y que iban predicando el evangelio. Así que mejor hay que obedecer al Señor, no tenemos que pedirle que mande persecución. Pero iban anunciando el evangelio, dice el versículo 4. De esos que iban predicando, tenemos otro personaje famoso, Felipe. Felipe era compañero de Esteban, era uno de esos que fue elegido para servir con los apóstoles, ¿recuerdas? Y él predicaba y hubo una gran revolución ahí en Samaria. Pero si te fijas, dice que fue Samaria. Si tú conoces el contexto, sabes que para que un judío fuera a Samaria era porque realmente estaba forzado a ir. Eran rivales acérrimos. Es como si le hablas de las Chivas a un americanista. Así, entonces obviamente era porque la persecución lo llevó allá, porque era el plan de Dios. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es algo bien importante. A pesar de la persecución de la iglesia no se detuvo, al contrario, se avivó y empezó a haber muchas conversiones y una transformación y el poder de Dios en Samaria. Es decir, el plan del diablo de detener la obra de Dios por medio del miedo y de la intimidación no le salió. ¿Y sabes qué hizo entonces? Y lo vamos a ver más adelante. Cambió su estrategia. Ahora
lo intentó con el engaño. Así que apunta en tus notas esto. Si el diablo no logra intimidarte, intentará engañarte. Si el diablo no logra intimidarte, intentará engañarte. Es decir, si a pesar de todas las amenazas no logra que te intimides, que te atemorices o que retrocedas en tu fe, entonces va a cambiar su artimaña. Va a hacer algo diferente. Ahora va a intentar engañarte. Eso es lo que vamos a ver en Samaria. Hubo una revolución de Dios ahí a pesar de la persecución, y entonces el diablo levanta a uno de sus ministros falsos, a un brujo, para engañar a la gente de Samaria y desviarla del mensaje verdadero. Por eso es importantísimo que aprendas a diferenciar entre lo verdadero y lo falso, porque sigue sucediendo en nuestros días. Lo vas a ver claramente. Así que apunta en tus notas 4 diferencias entre un charlatán y un verdadero ministro. 4 diferencias entre un charlatán y un verdadero ministro. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y aquí inicia lo interesante. Lea junto conmigo versículos 6 al 11, por favor. Hechos 8, 6 al 11. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. ¿Lo viste? Es decir, en este relato vemos claramente un contraste de poderes. Por una parte vemos Felipe lleno del poder de Dios, y por otra parte vemos a Simón el brujo lleno del poder del diablo. Felipe lleno del poder de Dios, de Espíritu Santo, hacía señales. Dice que había liberaciones de los demonios y salían gritando de las personas y había sanidades, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado de la manifestación genuina del poder de Dios? Mira en tu Biblia el versículo 8 y subraya: gozo en la ciudad. Gozo en la ciudad. Cuando se manifiesta el poder de Dios, trae liberación, trae sanidad y trae gozo. Pero por otro lado tenemos a este Simón mago. Mago también se puede traducir como hechicero, adivino o brujo. Y él tenía un poder mágico, hipnotizador o demoníaco. ¿Y cuál era el resultado de eso? Engaño. Mira el versículo 11, subraya la palabra engañados. Estaban asombrados, pero era un engaño. ¿Por qué? Porque hacía manifestaciones de un poder demoníaco. Y eso lo vemos en la Biblia en varias partes. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:9. Hablando del anticristo que vendrá. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Así es ese poder que tenía este Simón el brujo. Entonces, esta gente de Samaria tenía tiempo escuchándolo. ¿Y cuál era su condición? Estaban perdidos, poseídos y enfermos. De hecho, la ciudad de Samaria estaba llena de demonios y de muchas enfermedades por la magia que dominaba ahí. Entonces, fueron libres hasta que escucharon a Felipe. Pero qué interesante, mira el versículo 10, que la gente, al ver a Simón el brujo, que decía que era un grande, es decir, que venía de parte de Dios, la gente que decía, según el versículo 10, decía: este es el gran poder de Dios. Wow, eso es algo bien, bien triste. Que personas que están escuchando a alguien que según es un ministro, un profeta, un pastor, un predicador, y es falso, es un brujo, y la gente diga: wow, el poder de Dios, gloria a Dios, aleluya, hermano. Le faltó ponerle ahí eso. Pero así se puede traducir esto. Ese es el gran poder de Dios. Es decir, aquí vemos una verdad muy interesante que yo la he visto en muchas partes. Hay mucha gente que si percibe algo que es sobrenatural, dan por hecho que proviene de Dios. Si perciben que hay algo sobrenatural, un poder sobrenatural, dan por hecho que viene de Dios. No es que una aparición, no es que Él me dijo todo lo que he vivido, no es que estaba enfermo y me sanó, tiene que ser de Dios. No necesariamente. Es un gran error. Se olvidan que en el mundo espiritual hay espíritus malignos que tienen cierto poder limitado.
Obviamente algo le funcionaba al brujo Simón, porque la gente estaba totalmente engañada diciendo, es el gran poder de Dios. Pero su poder no era el poder de Dios. ¿Estás de acuerdo? Apunta en tus notas. Primer diferencia entre un charlatán y un verdadero ministro. Poder mágico versus poder divino. Poder mágico versus poder divino. Es decir, Felipe estaba lleno del poder divino y él era usado por Dios. Pero también teníamos a Simón el brujo lleno de un poder mágico que venía del diablo. De hecho, la historia dice, la historia de la iglesia, que lo llegaron a considerar como un dios a este Simón. Y hay una estatua en Roma de él. Imagínate, ahí está la prueba de que hay muchos farsantes que se hacen pasar por ministros de Dios y que son usados con un poder engañoso detrás de un púlpito y engañan a mucha gente. Así que hay algo bien importante aquí. Siguiente. Si tu criterio para determinar que un hombre es de Dios son los milagros, las maravillas y las señales, estás totalmente vulnerable a ser engañado, desviado y destruido. Te lo repito. Si tu criterio para determinar que un hombre es de Dios son los milagros, las maravillas y las señales, estás totalmente vulnerable a ser engañado, desviado y destruido. Es un hecho que no puedes basarte en lo espectacular para concluir que un hombre es enviado del Señor Jesucristo. Hay farsantes detrás de un púlpito que asombran a la gente. En la Biblia vemos varios casos. Te muestro nada más uno de ellos en Éxodo 7, 10 al 12, que seguramente te vas a acordar. Mira lo que dice. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Entonces, no es una garantía. Y tú puedes decir, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para evitar ser engañados si los falsos maestros también hacen milagros y maravillas? Muy buena pregunta. El texto mismo nos los dice. Recuerda que cuando Felipe, que tenía el verdadero poder de Dios, el genuino poder de Dios, había liberación de demonios y había gozo en la ciudad, ¿verdad? Es decir, eso no te lo da un poder engañoso. Al contrario, el poder engañoso te atrapa, te ata, te encadena, te destruye. ¿Cuántos dicen amén? En resumen, siguiente, el verdadero poder divino es el que transforma tu vida para ser libre, lleno de gozo, de amor, de paz, es decir, cada día más como Jesucristo. Ahí puedes ver la diferencia total. ¿Quieres ver a alguien que realmente está recibiendo el poder de Dios y su vida está siendo transformada? Ve su vida. Si su vida está haciendo un cambio genuino, está avanzando, está dejando vicios, pecados o inclusive demonios, quiere decir que es el poder de Dios. Pero si cada vez está más esclavo, más deprimido, más vicioso o está cayendo en un abismo, es el poder engañoso, no importa cómo le llames. Es decir, no se trata de emociones, ni de sensaciones, ni de experiencias, sino de un cambio genuino. Un poder que te libera del pecado, te limpia, te transforma, te da paz, gozo, consuelo y la eternidad con Cristo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder es el que habla Romanos 1:16, cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación también se puede traducir como sanidad, sanidad total en tu espíritu, alma y cuerpo, una transformación genuina. ¿Puedes identificar en tu vida ese poder divino, genuino que te ha ido transformando? ¿Cuánto lo pueden identificar? Levanten su mano, porque si no, entonces yo me llamo Simón, no me llamo Hugo. Es decir, en Samaria había una revolución que provocó que esta gente que estaba siendo engañada y que estaba atada fuera libre por medio de Felipe. Muchos de los endemoniados que seguían a Simón fueron libres cuando llegó Felipe. Yo lo he visto muchas veces, como mucha gente farsante utiliza poder demoníaco para engañar. Miren, una vez fui de misiones al sur de México con un amigo que es pastor en un pueblo por allá, por Michoacán. Y cuando llegué, andaba con él ahí por la ciudad y vimos una iglesia
una iglesita ahí con varias personas y estaban alabando a Dios. Alabaré, alabaré. Yo dije, mira qué padre, hay una iglesia. Y le compartí a mi amigo, que me dio gusto. Y mi amigo me dijo, no, el pastor de esa iglesia es brujo. Era una realidad. Y yo dije, ¿cómo puede ser que la gente no se dé cuenta? Porque lo mismo que vimos en el versículo 10, la gente decía, este es el gran poder de Dios. Y era una mentira, estaban siendo engañados. Así que, si tú fuiste engañado, lo siento mucho. Pero es necesario que sepas que sí hay una realidad de Dios en este mundo que se manifiesta a través de iglesias y personas verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si fuiste engañado, el daño más grande no fue el dinero que te quitaron, sino que fue una piedra de tropiezo para que dejaras de creer que sí hay un Dios real, que se manifiesta en la tierra, que es real la salvación, que es real la transformación de vidas y tú lo necesitas. Cristo es real y Él es el Dios todopoderoso. Amén. Sigamos leyendo, por favor, versículo 12 al 17. Mira la historia cómo se pone bien interesante. Dice 12 al 17, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, como ustedes se van a bautizar. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta parte es un humor divino. Este brujo creyó y fue bautizado. Es decir, no cantemos victoria todavía, porque te vas a dar cuenta que era una falsa conversión. Es decir, era otra estrategia, otra artimaña que él estaba haciendo para conseguir lo que quería, que era el verdadero poder, porque el de él era falso. Entonces él dice que estaba con Felipe y que estaba atónito, que significa asombrado. Es la misma palabra que usa la Biblia para describir cómo tenía Simón a la gente. Es decir, la gente se asombraba de él y él se asombraba de Felipe. Yo puedo pensar que Simón decía, la gente se asombra porque cree que tengo poder de Dios. Eso no es verdad. Pero este Felipe a mí me tiene asombrado porque este sí es el poder de Dios. Y entonces, cuando él ve que los apóstoles ponían sus manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo, sus ojos le brillaron. Dijo, yo quiero tener eso. Obviamente para su negocio. Y fue tanto el escándalo de la revolución de la obra de Dios en Samaria, tantos convertidos, liberados y sanados, que llamaron la atención de la iglesia principal que estaba en Jerusalén y mandaron a 2 para que vinieran a ver qué pasaba. ¿Quiénes eran esos 2? Pedro y Juan. Vinieron y entonces oraban por las personas. Y entonces, pero tú me vas a decir, entonces, ¿cuál es la evidencia de la manifestación del verdadero poder de Dios? Mira el versículo 12 en tu Biblia y subraya la frase: anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Felipe, que estaba lleno del verdadero poder de Dios, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, cosa que por supuesto Simón el brujo no lo hacía. ¿Estás de acuerdo? Y aquí es la clave. Atención. Esta es la clave para que puedas identificar un charlatán o un verdadero ministro. Apunta en tus notas, segunda diferencia entre un charlatán y un verdadero ministro, su mensaje. Un mensaje humano versus un mensaje celestial. Felipe anunciaba el evangelio, la palabra de Dios, y el nombre de Jesucristo era su enfoque. Cosa que Simón nunca iba a hacer, ¿verdad? Porque era falso. Y obviamente porque eso no lo pueden falsificar. Es decir, el fundamento del mensaje de un verdadero ministro es la palabra de Dios y el enfoque de su mensaje es Cristo. El fundamento de la palabra de un ministro de Dios su mensaje es la palabra de Dios, es decir, que la enseña realmente, que vive de acuerdo a ella y que su enfoque, su fin, su adoración, su centro es Cristo. Apunta en tus notas, un verdadero ministro tiene como fundamento de su enseñanza la palabra de Dios y su enfoque es Jesucristo.
Así de claro. Y sabes, esa es la principal diferencia que te vas a encontrar, porque si pones atención, lo vas a identificar rápidamente en su mensaje, en su intención. Puede que gire alrededor de muchas cosas, pero no tiene ese centro. Miren, no me refiero a que nada más mencionen la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. La mayoría lo hace porque si no nadie les creería. Es centrarse verdaderamente en enseñar el texto bíblico y exaltar al Señor por encima de todo. No es a través de experiencias alrededor de milagros, de dinero, de manipulación, de señales. Ese no es el centro, sino que es la palabra de Dios y es Cristo. Ningún falso ministro enseña la Biblia realmente ni se centra en Jesús. Eso es claro. Entonces, no son los milagros, es el Dios de los milagros. Si quieres realmente identificar, ve qué y a quién predica. ¿Qué y a quién predica? Los alumnos de la clase de plantación de iglesias, cuando les enseñamos a enseñar la palabra, siempre les decimos, tu mensaje tiene que ser cristocéntrico. ¿Sabes lo que es eso? Cristo es el centro, Cristo es nuestro Dios, adoras a Cristo, centras el mensaje en Cristo y les decimos, a partir de ahora, cuando escuches una predicación, sea en donde sea o en YouTube, analiza y te vas a dar cuenta que tristemente muchas predicaciones ni mencionan a Cristo o lo mencionan nada más como algo agregado, pero no es el centro de la enseñanza. Esa es una gran diferencia y no es difícil identificarlo. Por ejemplo, para poder explicar esto te explico lo siguiente. ¿Cómo identificas a un culichi? Culichi es alguien que nació en Culiacán como tu servidor. ¿Cómo identificas a un culichi? Una vez le preguntamos a varios y respondieron algo como esto. Dijeron, su tono de hablar es alterado, culpable. Número 2, sus palabras raras como plebe, chilo, morra, arre, pariente, culpable. Que siempre te dicen, todo es mejor en Culiacán, culpable. Que aguantamos un calor de infierno, culpable. Que nos congelamos a los 15 grados, culpable también. Que crecimos escuchando música de banda y narcocorridos, culpable también. Y obvio que somos guapos y humildes, culpable también. Pero la pregunta aquí es siguiente, ¿cómo identificas a un verdadero hombre o mujer de Dios? Por su fundamento y enfoque. Su fundamento, la palabra de Dios, y su enfoque es Cristo. Esto no es difícil identificar. Si tú analizas realmente una persona, no puede negar la esencia si es un hombre de Dios. Como les dije, los lunes ahí hay hombres de Dios y me encanta escucharlos porque están enamorados de la palabra y de Cristo. Eso es fácil identificarlo, ¿verdad? Pero el problema es que mucha gente no sabe esto, como los samaritanos. Simplemente porque ven algo espectacular o algo que se mueve en lo espiritual, dices, wow, ese es el gran poder de Dios. Eso es un gran error. Sigamos leyendo por favor versículos 18 y 19. Hechos 8, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Uy, Simón, te va a ir muy mal por esto. Es decir, Simón quiso comprar la manifestación del poder de Dios. Para él era un negocio, claramente aquí dice en el versículo 19, para que cuando yo ponga las manos sobre alguien también lo reciba. Es decir, él veía esto como una herramienta para su negocio, por eso quiso comprarlo. Obviamente puedes entender que Simón estaba perdiendo negocio con Felipe, ¿verdad? Cuando llegó, la gente iba a Felipe, entonces buscó el poder para recuperar su negocio. Y él realmente no quería para sí el Espíritu Santo, sino para poder darlo a los demás y conseguir más dinero. Era cuestión de dinero. Lo que Simón buscaba era dinero, obtener dinero de la gente. ¿Te suena algo conocido de los Simones del día de nuestros días? Exacto, de hecho, esta experiencia o este momento que sucedió fue tan significativo en la iglesia, en la historia de la iglesia, que ¿sabes qué pasó? Se acuñó un término oficial en el diccionario referente a esto. El término es simonía. Lo puedes buscar en Google, lo puedes buscar en tu diccionario. Es oficialmente un término para decir cuando alguien quiere comprar
cuestiones espirituales o el poder de Dios o la bendición de Dios o el perdón de Dios. Se utilizó mucho en la Edad Media por la iglesia tradicional y se sigue utilizando el día de hoy cuando alguien vende las bendiciones de Dios y el perdón de Dios. Es simonía, haciendo referencia a este Simón el brujo. Es decir, si das dinero a Dios, entonces Dios te va a bendecir. Compra las bendiciones de Dios y el poder de Dios a tu favor. Ahora, ¿saben qué? No nada más hay Simones detrás de los púlpitos y ese es el gran problema. También hay Simones sentados en las iglesias, en otras iglesias, no en esta. Pero el problema es que ellos, los que están sentados, también tienen una mala intención de querer conseguir cosas para sus fines egoístas y por eso es que son engañados. Es decir, si no hubiera Simones sentados escuchando, tampoco habría Simones predicando porque nadie los escucharía. Yo pudiera cambiar mi mensaje aquí, yo pudiera centrarlo en ti, despertar tus pasiones y ambiciones, prometerte que vas a obtener todo lo que quieras si das dinero o si cumples con ciertas prácticas o declaraciones. Pero eso sería ya no sería Hugo Limón, sería Hugo Simón. Si doy dinero a la iglesia, sí lo doy, pero no es porque obtengo más de Dios. Ya Dios me ha provisto de todo y nada me va a faltar. ¿Cuál es la correcta actitud de un hijo de Dios con respecto al dinero en la iglesia? Siguiente, ahí está. Doy dinero a la iglesia porque estoy agradecido, porque sé que es mi responsabilidad y porque amo a mi iglesia, lo que Dios hace en mi vida y en familia aquí, y deseo que continúe y sé que para eso se necesita pagar muchas cosas. Obviamente no lo estoy dando para ganar o para comprar una bendición de Dios. Ese es el gran error. Si tú eres un hijo de Dios, dice Efesios 1 que Él te ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Yo estoy agradecido y es mi responsabilidad y mi adoración a Dios. Por eso soy generoso. Porque aquí en la iglesia hay muchos gastos que cubrir. Porque estamos enviando personas a plantar iglesias. Porque ayudamos a muchas personas para que el reino de Dios se expanda. Entonces por eso damos y por eso ponemos cajas ahí. Para no estarte presionando. Nunca vas a escuchar de este púlpito que te diga: si tú das $100, el Señor te va a dar $1,000 en 2 semanas. Esas cosas es un Simón o Simona manipulando a la gente. Pero sí te vamos a decir aquí, tu responsabilidad delante de Dios es ofrendar y diezmar para su obra, pero no para que consigas más cosas, sino porque Él ya te ha bendecido y te sigue bendiciendo. Amén. Se quedaron muy callados, pero así es. Miren, un ejemplo de esto de simonía para que te des cuenta. Cuando yo estaba en Culiacán, al frente de las iglesias, era tiempo de elecciones y entonces recibí una llamada de un amigo que hace mucho no me hablaba. Y cuando me habló, él estaba en la Ciudad de México y directamente me dijo: mira, si tú le dices a las iglesias que voten por cierto candidato, te vamos a mandar una donación sustanciosa para la iglesia para que sigan haciendo la obra de Dios. ¿Cómo ves? Obviamente ya sabes cuál fue mi respuesta. ¿De dónde crees que sacamos para comprar la silla, las pantallas y todo? Es broma, obviamente. Pero eso es un ejemplo de manipular con el dinero. Entonces recuerda, la intención de un verdadero ministro es servir al Señor en sus planes, en su obra, en las personas y en la salvación de las personas. Vamos a terminar leyendo versículo 20 al 25. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Pedro aquí saca lo que él es, Pedro, directo. Le dice: tu dinero perezca contigo. Es un mensaje bien fuerte. Mira lo que dice las otras versiones. Le dice literal: púdrete con tu dinero. Y le ponen signos de admiración. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? La otra versión dice: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Más claro no puede ser, ¿verdad? Entonces obviamente era una falsa conversión, porque él iba camino al infierno, este es Simón. Pero mira, el versículo 23 nos habla de la condición en la que él vivía. Le dice: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
La otra versión dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia. Y mira esto, el pecado te tiene cautivo. Esa es una gran diferencia de un verdadero ministro a un charlatán. Apúntale en tus notas, cuarta diferencia entre un charlatán y un verdadero ministro. Condición, muerte versus vida. Condición, muerte versus vida. Él está atado al pecado, ese charlatán. Y el problema es que a todos los que los escuchan también están en la misma condición. Apunta en tus notas esto. La condición del farsante es la misma que la de los que los siguen. Y eso es muy triste, pero es la verdad. Los samaritanos estaban perdidos. Más perdidos que un jocoque caducado. Estaban endemoniados. Estaban enfermos. Porque seguían a Simón hasta que llegó Felipe. Así es la condición de las personas que lo siguen. Hoy hemos visto 4 diferencias entre un charlatán y un verdadero ministro. Primer diferencia, poder. Poder mágico versus poder divino. Número 2, el mensaje humano versus mensaje celestial. Número 3, la intención, manipulación versus servicio. Y número 4, condición, muerte versus vida. Obviamente, la intención es que tú puedas estar entendido de la realidad de Dios y sigas caminando en ella. Vamos a orar.